Gloria a Dios. Vamos a este tiempo de enseñanza, alegrísimos. Quiero bendecir a nuestro amado Teo, que está ahí en cámaras, y al programa Edifiquemos, que nos da la oportunidad de presentar esta palabra y de bendecir. Yo quiero hablarle a aquellos profetas, a aquella gente que están adelantados en el tiempo, que entendieron lo que Dios va a hacer con ellos, pero que la gente que está alrededor no la está entendiendo y que el escenario no está presente. Y yo quiero usar la luz que el Espíritu Santo le trajo a Esteban sobre la vida de Moisés, para que podamos entender algunas cosas de la vida de Moisés y que nos pueda servir para este tiempo. Yo creo que Moisés es la persona que tenemos que observar en esta última generación, porque Moisés es el hombre que saca y quebranta el sistema de Egipto e introduce al pueblo a la tierra prometida, solamente que esta vez no será con 40 años de dar vueltas, sino que será como debió haber sido la primera vez, en una sola gira. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 7, verso 20, a través de el Espíritu Santo trayendo luz a través de Esteban, dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Qué interesante que solamente acá hay un conflicto, porque es agradable a Dios, pero solamente 3 meses en la casa del Padre. Pensaríamos que si soy agradable a Dios, Dios me va a permitir estar muchos años en la casa del Padre, pero no necesariamente es así. Y dice el verso 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Dios escondió a Moisés en la casa de Faraón. En el mismo que decretó la muerte de Moisés, Dios lo escondió en su propia cara. Y hay una generación profética que está escondida, que el Padre la tiene escondida. No es que Dios no lo va a hacer contigo, es que el Padre te tiene escondido para un tiempo y te escondió en la misma casa del que decretó tu muerte. Y dice la palabra en el verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y era poderoso en sus palabras. Mucha gente dice que Moisés era tartamudo. Vea lo que dice la palabra. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. ¿En qué obras y qué palabras era poderoso? En las obras y en las palabras en el idioma de egipcio. ¿Por qué le dice a Dios que no era fácil de palabras? Porque no dominaba el hebreo como lo dominaban los otros, porque para él era su segunda lengua, no la lengua de inicio. Y dice la palabra que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Para los 40 años Dios empieza a revelarle quién es él y qué es lo que va a hacer con Moisés. Y le vino al corazón. Hay gente que en este tiempo Dios le va a despertar, que ha estado escondido y dormido por 40 años, pero Dios le va a despertar y va a venir un despertamiento del Espíritu Santo de Dios y le va a decir: levántate porque este es tu tiempo, y cosas que nunca habían estado en tu corazón en este tiempo, Dios las va a traer a tu corazón. Y en este tiempo, gente que no había podido conectarse con sus hermanos, Dios le va a poner el corazón de visitar a sus hermanos. Y dice el verso 24, y al ver que uno que era maltratado le defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Mira, lo que Moisés está viendo afuera es realmente lo que él está viendo adentro. Dice la palabra que lo que ocurría era que el egipcio golpeaba al hebreo. Dentro de Moisés hay 2 identidades, el egipcio y el hebreo. Y el egipcio está golpeando al hebreo. Así hay gente que tiene una formación que Dios le dio, pero donde está escondido. Y otra personalidad que es la que se va a levantar, pero tiene que fortalecerse el hebreo, el hijo de Dios, por encima del egipcio. Y dice que cuando él lo vio, dice que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Yo creo que hay un tiempo de venganza del Señor, donde tú que has estado oprimido vas a ser levantado y una libertad de Dios se va a soltar sobre tu vida. Pero él pensaba, y es aquí donde me quiero detener,
que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés, de acuerdo al libro de Hechos, por la revelación del Espíritu de Dios a Esteban, entendió a los 40 años que él era el instrumento que iba a traer libertad sobre su pueblo. ¿Quién no lo entendió? El pueblo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían. Moisés comprendió algo que sus hermanos no comprendieron. Escúchame, amado, no te sientas mal porque estás adelantado a tu tiempo, porque tú entiendes cosas que la gente que está a tu alrededor no la entiende. Y tú sabes que Dios te va a usar para levantar un avivamiento sobre este país y para prenderle fuego a este país o a un lugar del continente, pero nadie te lo entiende y nadie te lo cree. Y dice la palabra que al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó. Hay una generación profética que ha sufrido rechazo, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Qué es lo que no querían? Autoridad sobre nosotros. Lo rechazaron como gobernante y lo rechazaron como juez. Y te han rechazado como evangelista, te han rechazado como profeta y te han dicho que usted no es la persona y que usted no es la respuesta de Dios para este país. Y han usado de todo para convencerte que tú no eres la respuesta para este país. Pero déjame decirte que de parte de Dios yo te hablo y vengo a despertar tu espíritu y a decirte que tú eres la respuesta de Dios para ese cantón, que tú eres la respuesta de Dios para esa provincia. Y sí, Dios ha estado inquietándote, y sí, eso que has estado sintiendo en tu corazón y eso que el Espíritu de Dios ha estado hablando en las noches es de parte de Dios. Puede ser que tu iglesia no lo entiende, puede ser que tus autoridades no lo entienden, puede ser que tu concilio no lo entiende, pero el Dios del cielo lo va a hacer, porque el Dios del cielo está despertando una generación. Entonces el que maltrataba, verso 27, a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y nos vienen a recordar cosas del pasado. Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Hay gente que Dios tiene para hacer cosas grandes en las naciones y estás viviendo como extranjero. No te sientas extraño si Dios te movió de otra nación y te tiene como extranjero, porque Dios te ha estado preparando. Y aunque el pueblo no pudo entender lo que Dios iba a hacer, pero tú lo entendiste, hay unos 40 años de fermentación, donde el vino que Dios te ha dado se va a fermentar. Y dice la palabra que huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, qué tremendo, amado Renato y amados que están con nosotros en el programa Edifiquemos. Moisés lo entendió, pero el pueblo no lo entendió. Y a veces pensamos que ha pasado tanto tiempo desde que Dios me habló aquello, que ya Dios no lo va a hacer. Y habían pasado 40 años. Ya Moisés no era un egipcio. Cuando llegó a Madián, las hijas de Jetro dijeron: un egipcio, porque se vestía como egipcio, hablaba como egipcio, se comportaba como egipcio. Pero la fermentación le ha hecho que solamente el calzado le quede de egipcio. Porque dice la palabra: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando maravillado en la visión, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo: quita el calzado de tus pies. Lo único que quedaba de aquel egipcio que Dios le había hablado 40 años atrás era el calzado. Y cuando se quitó el calzado, entonces Dios se le pudo revelar a plenitud. Ahora lo que teníamos era un hebreo. El egipcio había muerto y estaba listo. Y yo le quiero hablar a una generación que Dios ha estado fermentando. Usted lo entendió. La gente que estaba alrededor no la entendió.
Pero usted entendió lo que Dios va a hacer con usted. Y por 40 años Dios lo ha tenido escondido. Por 40 años Dios lo ha tenido como extranjero en una tierra. Por 40 años Dios no se ha movido y la voz de Dios no ha venido. Pero déjame decirle, Dios no se ha olvidado de los planes, Dios no se ha olvidado de lo que te habló. Y aquel que lo prometió, Él lo cumplirá. Porque el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Déjeme decirle que Dios también lo hará. Que hay una generación que ha estado escondida. Que hay una generación que entendió lo que Dios va a hacer, pero que el escenario no está. Que hay una generación que entendió lo que Dios va a hacer, pero sus hermanos no lo entienden. Y entonces Dios va a hablarte. Y dice que el Señor le dijo, quita el calzado. Siempre hay algo de perfeccionamiento para el último tiempo. Escúchalo, voy a volver a repetir. Siempre hay algo de perfeccionamiento para el último tiempo. Hay algo que Dios te va a perfeccionar. Y dice la palabra que Dios le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído tu gemido y he descendido para liberarlos ahora, pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios para gobernar y para gobernante como un gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. No importa que el hombre haya dicho no, Dios dice sí. No importa que el hombre te haya dicho no es tu tiempo, hay un tiempo para Dios. Y aquel que habían rechazado, déjeme decirte que del lugar donde te rechazaron, es ahí donde Dios te va a levantar. De aquel lugar donde te botaron y te expulsaron, es ahí donde Dios te va a levantar. Del lugar donde te dijeron tú no eres juez y no eres justo, ahí Dios te levanta juez y justo. Del lugar donde te dijeron no eres profeta, ahí te reconoce como profeta. Y Dios te levanta para sacudir esta nación en bendición.